Bienvenidos, esto es Irrevementes, el único podcast políticamente incorrecto, con Kevin Rodríguez. Arrancamos. Bueno, feliz sábado. Mañana es domingo, 30 de noviembre, el día decisivo para nuestra democracia. Estoy segurísimo que van a ir a votar de manera masiva, que van a regresar a los centros de votación en la noche para escuchar el resultado y el conteo de votos en sus respectivas escuelas y centros educativos. Así como vieron en la promoción, tenemos el honor y la bendición de Dios de tener en este episodio a Sandra Broncina, una brasileña que vive actualmente en Argentina, una de las caras más conocidas del libertarismo a nivel latinoamericano. A nivel de Argentina, ella ha estado luchando a favor de las libertades incluso en las calles. Ella ha sido pieza fundamental para el triunfo de la Libertad Avanza y de Javier Milei desde el 2023. Ella ha sido pieza clave también de los triunfos que ha tenido recientemente Milei, que logró tener la mayoría ahora en el Congreso y que va a lograr muchas de las reformas. Pero la van a ver en un ratito. Vas a tener que verme la cara bien en este momento porque fue recomendación de Sandra, que me dijo, tómate un tiempo para explicar ese plan que está proponiendo Rixi Moncada, Libre y los socialistas chavistas, y tómate un tiempo también para darles consejos de cómo defender el voto. El consejo más importante que me decía ella fuera de cámaras es que se tienen que ir unidos en las mesas. Usted que va a estar como miembro de Junta Receptora de Votos del Partido Nacional, usted que va a estar como miembro de Junta Receptora del Partido Liberal, para los que vayan a estar de la Democracia Cristiana y Pino, incluso para los que van a estar por parte de Libre, que son buenos hondureños y que saben en el fondo de su corazón que lo que propone Rixi no es lo que le conviene a nuestro país, deben de tener la responsabilidad con Honduras, con la democracia, con sus papás, con sus hijos, para no terminar en una situación peor que la que tiene Venezuela y la que tiene Cuba. Ya suficiente tenemos con las cantidades de millones de hondureños que se han tenido que ir para Estados Unidos, para España. No queremos que eso siga aumentando, que siga empeorando. Entonces, les reitero, me hubiese encantado tener todo el programa con Sandra, ya la van a ver en el siguiente bloque, pero me voy a tomar un corto tiempo para explicar puntos torales de lo que ha dicho Rixi en su plan. Y ustedes van a decir, ¿qué riesgo tan grande? ¿Por qué se está exponiendo tanto? Porque estamos en un momento demasiado importante, indispensable, poder darles a ustedes claridad de lo que está pasando en nuestro país, porque no sabemos si este puede ser uno de los últimos episodios, si puede ser una de las últimas ocasiones en las que ustedes vean una prensa libre en Honduras, porque no tenemos que caer en el error de creer que solo porque el primer gobierno de la izquierda fue soft, light o que fue moderado, el segundo va a ser igual. Eso es parte de la estrategia. Es exactamente lo mismo que está haciendo Chile. Boric fue relativamente moderado. Intentó reformar la Constitución y no lo logró. Entonces ahora están promoviendo a una comunista que es Janet Jara. No es que yo le estoy diciendo así de manera peyorativa. Ella está en el Partido Comunista Chileno. Entonces, para los medios de comunicación aquí en Honduras que les quieren limpiar la cara a ese tipo de candidatos, no, ella no es centroizquierda, no es moderada, no es socialdemócrata, es comunista y se le tiene que llamar por su nombre. Una persona que no denuncia el régimen de Fidel Castro. Es más, ella dice que en Cuba hay democracia, que hay elecciones, que hay libertades. Ustedes lo pueden encontrar en las redes sociales y por eso es que Chile va a ganar, Kast va a ganar en este próximo mes de diciembre. Probablemente van a venir aquí a la toma de posesión para enero de 2026, que vamos a tener otro gobierno, no va a ser este gobierno de libertad y refundación. Pero bueno, sin darles más detalles, ustedes van a ir viendo en pantalla algunos de los elementos más importantes del plan de gobierno de Rixi. En el primero ustedes van a ver que ella habla de los impuestos y dice que para las familias más pobres, por lo menos el 50% de su ingreso se va a pagar impuestos. Entonces, la solución propuesta y recomendación de Rixi Moncada es aumentarle los impuestos, eliminar exoneraciones. ¿Y qué son las exoneraciones?
Que usted hoy, si compra medicamentos, si compra frijoles, no paga impuesto porque está exento, tiene una exoneración. Si usted elimina la exoneración, entonces tiene que pagar el impuesto. Si usted elimina la exoneración de los frijoles, tiene que pagar impuestos por los frijoles. Si usted elimina la exoneración de los medicamentos, tiene que pagar impuestos por los medicamentos. Si usted elimina las exoneraciones al combustible que se utiliza para producir energía eléctrica, entonces usted va a tener que pagar más en el kilovatio hora. De por sí ya tenemos energía cara. Entonces, ese es el primer componente que ella menciona, que dice que en Honduras las familias más pobres pagan demasiado en impuestos. Y entonces, ¿por qué no lo reduce, Rixi? ¿Por qué en su plan de gobierno no habla de reducir el impuesto sobre la venta del 15 al 12? Así como lo propone Salvador Nasralla. ¿Por qué usted no propone eliminar la tasa de seguridad? ¿Por qué usted no propone eliminar todos esos cobros y todas esas situaciones que encarecen la producción en Honduras? Yo no lo vi por ningún lado. Pasamos al siguiente elemento, que es específicamente de la industrialización de la MIPYME, el apoyo al pequeño, al emprendedor, etc. Es bien interesante porque en el 2018 se aprobó una ley de apoyo a la MIPYME, que si usted quería emprender, no tenía que pagar impuestos sobre la renta por 5 años. Y eso no es un regalo, es que cuando uno empieza un negocio no tiene utilidades. A veces ni se paga su salario al que lo está poniendo el negocio. Entonces, por los primeros 5 años no se tenía que pagar. A nivel de alcaldía no se tenía que pagar el permiso de operación, le daba un tiempo para arrancar. Antes, si hablamos allá por el 2010, para abrir una empresa usted necesitaba por lo menos 5,000 lempiras, pagarle a un abogado para que le diera la escritura. Con esa ley de MIPYMES que se aprobó en el 2018 y que estuvo vigente hasta el 2023, todo eso se eliminaba y permitió que una gran cantidad de emprendedores se formalizaran, se pudieran bancarizar, que pudieran acceder a créditos en la banca, conseguir financiamientos y no tener que estar dependiendo, digamos, de coyotes y demás situaciones que son complicadas. ¿Qué pasó en el 2022 y 2023? Y lo puedo decir con toda autoridad. Yo estando en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, como director ejecutivo, en aquel momento, nuestros afiliados nos decían: se va a terminar la ley de MIPYMES. Necesitamos que eso se mantenga. No entendemos ni siquiera por qué le ponen un tiempo límite, porque el hecho de que yo puse un negocio en el 2020 no quiere decir que en el 2023 no venga otra persona a querer emprender. El emprendimiento está surgiendo todos los días. Entonces se hicieron gestiones para que se aprobara o se extendiera el tiempo. Y recuerdo claramente, y ahí está el documento aprobado por usted como ministra de Finanzas, que se amplió nada más por un año más. Es decir, se amplió del 2022 al 2023 y dejó de estar vigente. En el primer trimestre del 2023 ya los emprendedores de Honduras no tenían nada de apoyo. Y ese documento que se aprobó, que solo duraba un año, que se llamó Ley de MIPES, ni siquiera daba la exoneración por 5 años. Era parcial. Por los primeros 3 años se daba la mitad y de ahí usted iba pagando cada vez más impuestos. Porque hasta en ese nivel quería que pagaran impuestos las personas que estaban arrancando su negocio. Entonces, la realidad de las cosas, haciendo un fact-checking, en este plan de gobierno, lo que ustedes están viendo en pantalla habla de apoyar a la MIPYME. Pero cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, los dejó solos. Cuando hablamos también de industrializar la MIPYME, ¿cómo se va a industrializar una empresa cuando tenemos apagones en Cortés todos los días? Cuando la energía es de mala calidad y con un costo alto. No los voy a aburrir contándoles la historia de cómo metieron cantidad de plantas de diésel, que es el combustible más caro para generar energía eléctrica en los últimos 2 años. Casi 400 o más de 400 megavatios que tienen un costo que supera los 20 centavos de dólar, el doble de lo que costaba antes la energía, es lo que usted hizo para que en el país supuestamente se resolviera el problema de los apagones. No lo resolvió, solo encareció la tarifa. Entonces, no me tienen que creer a mí. Usted que me está viendo en este momento sabe perfectamente si está en Cortés, si usted está en Ciguatepeque, si usted está en Copán o Lancho, que si quisiera crecer, si quisiera poner una fábrica, no lo va a lograr o se le va a dañar el equipo y se le va a quemar el equipo y va a quebrar
porque no tenemos un suministro como el que tiene Guatemala y El Salvador y tuvieron 4 años para resolverlo o al menos reducir el problema y no lo hicieron. Es la realidad. Entonces, ¿cómo pretende usted industrializar a la MIPYME si ni siquiera ellos tienen la oportunidad de pasar más de un mes sin que se le esté yendo la luz en su negocio? En el caso de San Pedro Sula, ya lo sabemos, mercaditos, restaurantes, que les queman el refrigerador, se les arruina la comida, etc. Ahora en esta imagen ustedes pueden ver el aspecto de energía renovable, está prometiendo más energía renovable, pero como les decía antes, se instalaron más de 400 megas de diésel. Entonces en estos 4 años ha estado haciendo todo lo contrario de lo que ahora está prometiendo en su plan de gobierno. Y para cerrar con lo importante de este documento, 2 frases que esconden una grandísima trampa detrás. La primera de ellas es desprivatizar el dinero. La propuesta es democratizar la economía, desprivatizar el dinero que está en la banca. En el video Rixi Moncada habla de desprivatizar el dinero. ¿Pero qué significa eso? Porque a él le encanta utilizar estas frases que se escuchan bonito, que a veces ni entendemos qué es a lo que se refiere realmente. Y cuando hablamos de desprivatizar el dinero, tenemos que entender que por fundamento el dinero es privado. ¿A qué me refiero? Que le pertenece al que lo trabajó. Si usted trabaja como taxista, trabaja como curador de bus, en el campo como campesino, si usted trabaja como albañil y le pagan el día, vamos a decir que me pagan 200 lempiras en el día, este dinero es mío, va a mi billetera, a mi cuenta de ahorro o lo pongo debajo del colchón, pero es mío. Es decir, yo trabajé 8 horas en un día, me pagaron 200 lempiras, me pertenece, esto es propiedad privada. Por lo tanto, el dinero es privado. Cuando Rixi dice desprivatizar el dinero, básicamente lo que está dándonos a entender entre líneas es que yo ya no voy a tener esto, ponerlo en mi bolsillo, sino que va a venir ella, lo va a agarrar y va a decir, no, ¿sabe qué? Esto lo vamos a repartir. La mitad para el comandante primero, obviamente, y luego lo va a repartir. Esto, en términos sencillos, es expropiación. Lo que hizo Venezuela con Hugo Chávez, lo que hizo Cuba con Fidel Castro y que por eso ya tenemos el resultado. Así que no lo vamos a dejar engañar, Rixi. Usted puede usar la frase que le guste, que se le ocurra, pero ya entendemos claramente que lo que usted está diciendo es que le va a meter las manos a nuestro bolsillo para sacar el dinero y repartirlo. Por eso es que el 30 de noviembre se van. El dinero, por fundamento, es privado. ¿Por qué? Porque si yo trabajo hoy lavando carros, si yo trabajo hoy en una construcción, en un Uber, de taxista, de cocinero y me pagan 200 lempiras, esos 200 lempiras me pertenecen. Porque son del trabajo que yo hice durante una jornada de 8 horas. Con esos 200 lempiras, yo decido, qué sé yo, comprar comida. ¿A quién le pertenece esa comida? ¿A la persona que lo compró o al gobierno? Le pertenece a la persona que lo compró. Y así sucesivamente uno ahorra y después se compra un teléfono, una computadora, un carro, una casa. Entonces, por concepto, el dinero es privado. Porque el dinero es la representación de nuestro trabajo. Decir que el dinero ya no va a ser privado es que nosotros vamos a ser esclavos del Estado. Exactamente lo mismo que pasó en la Unión Soviética. Entonces no vamos a caer en esa trampa de creer que desprivatizar el dinero es algo bueno. Y eso va ligado con el aspecto de democratizar el ahorro. El ahorro es de los ahorrantes. Las remesas es de los hondureños y hondureñas que están en Estados Unidos. Las divisas, los dólares que entran al país, que no son por remesas, sino por exportaciones de café, de chocolate y demás, es del que lo trabajó. No es del Estado, no es del gobierno y no es del Banco Central. Entonces, democratizar el ahorro. Volver mi ahorro, su ahorro de usted que nos está viendo en este momento, en democracia. ¿Qué? Lo voy a ir a repartir. Entonces, democratizar el ahorro es otra de esas frases que trae esa trampa detrás cuando habla de que el dinero que está en los bancos privados ya no solo va a ser posesión de los bancos. Es que en ningún momento el dinero que está en los bancos privados es del banco, es mío. Yo lo tengo ahí ahorrado, si decido sacarlo lo saco, si decido
tenerlo ahí para ganar intereses, ese es mi problema, es mi decisión y es mi derecho, es parte de mi derecho humano. Entonces, tenemos que tener claro que todas estas frases ya se escucharon en Cuba hace mucho tiempo, se escucharon en Venezuela, nos los ha advertido Emanuel Rincón, nos los advirtió Agustín Laje, nos los advirtió Axel Kaiser, y hoy van a escuchar en un momento a Sandra Broncina de lo que está pasando en Brasil. Entonces, tómense el tiempo de ver esas propuestas, de investigar. Cuando ella dice que admira a Fidel Castro, ya todos creo que conocemos lo que pasó en Cuba, pero tal vez los más jóvenes no. Un video corto lo pueden descubrir rápidamente. Ver los barcos cuando se iban desde Cuba, arriesgaban su vida para llegar a Estados Unidos. Hoy día tienen apagones que duran semanas completas. Les racionan la comida. Ahí me quedo con el tema del plan de gobierno. Para los que van a estar en las mesas, aquí les voy a ir poniendo en pantalla datos importantes que ustedes tienen que tomar en consideración para evitar el fraude y defender el voto. Empezando por el hecho de que tienen que ir unidos los representantes del Partido Nacional y los representantes del Partido Liberal. Se tienen que poner la camiseta de Honduras, no de un candidato. Entonces, si ustedes ven que el voto que sale de una persona es de candidato A, B o C, lo defienden. Tienen que estar claros de no caer en las trampas que les pueden hacer en cuanto a quererles quitar las tintas, engañarlos con el biométrico y demás. Y por último, tienen que asegurarse de que el llenado del acta sea correcto y la transmisión para los que tienen energía eléctrica, y también verificar que no se cambien esas maletas en el camino. Entonces, esto no se va a lograr si no lo hacen juntos. No caigan en las trampas que les hace la izquierda. Históricamente lo han hecho en Venezuela, lo han hecho en Cuba, lo han hecho en Bolivia, lo han hecho en Ecuador. Dividen a la oposición y le dicen, mira, tu candidato es el que tiene mayores probabilidades, mira, tu candidato es el que tiene mayores probabilidades. Y no saben que están cayendo en una trampa para que ellos puedan hacer el fraude mientras ustedes se pelean. Se están agarrando allá y ellos están aquí cambiando las actas. Entonces, paso número 1, cuando usted llega a una junta receptora de votos, tiene que revisar todo lo que viene ahí. Hay una lista. No voy a entrar en el detalle con la lista, pero ustedes tienen que verificar que lo más importante, el cuaderno de votación tiene que venir vacío. No tiene que venir lleno de nada. Las papeletas tienen que venir vacías. Tienen que revisar también que hay una hoja que es la que ustedes van a poner fuera del centro de votación que coincide con el cuaderno de votación, con las mismas personas que aparecen ahí. Si en su mesa hay 310 electores, entonces en esa lista también tiene que haber 310 electores, etcétera. Revisar que todo viene, su tinta, que tal que la tinta no venga. Entonces, infórmense con el CNE de el número al que ustedes pueden llamar, pero les reitero, ustedes necesitan tener unidad, los representantes de los dos partidos grandes, para tener esa fortaleza de evitar el fraude. Si ustedes ven que la tinta no llega y alguien les dice, no, vos, démosle así, arranquemos, no te preocupes, usted dígale, no, eso es ilegal, eso no se puede hacer. Si usted ve que la papeleta viene llena, usted tiene que denunciarlo. Si usted ve que la urna viene dañada o cualquier situación que usted vea en el camino, tiene que tener ojo al Cristo, como decimos, para que no nos vayan a hacer una jugada. No se peleen, porque una pelea en una mesa puede generar una dictadura de muchos años. Yo tengo confianza en que no va a suceder. Simplemente lo menciono porque es importante hacer conciencia y porque Sandra me lo pidió. Entonces, ustedes llegan en la mañana, tienen que revisar que todo venga en esa maleta, que todo esté acorde. Inician ustedes el proceso de votación o le dejan a la gente empezar a pasar, pero tienen que tener ojo en algo. Si el biométrico falla por X o Y razón, la persona puede perfectamente entrar y votar. Lo que prevalece, y aquí la ley me respalda, es el cuaderno de votación, no el biométrico. ¿Qué pasa si usted pone la huella en el biométrico y le dice que usted ya votó en ese centro de votación y usted el dedo no lo tiene manchado y usted no ha ido? La mayoría de los hondureños, el 99%, somos personas honestas, honradas. Y usted le va a decir a la persona, mire, yo no he venido a votar si acabo de llegar. Y usted puede exigir y le puede decir, mire, verifique el cuaderno de votación si yo me he registrado ahí y mire, mi dedo no está manchado. Usted tiene el derecho a exigirle. Si le dicen,
Ah, no, mire, su dedo ya está marcado. Aquí váyase a su casa, usted ya votó, no puede votar. Exija su derecho. El siguiente paso, que es sumamente importante, es que ustedes tienen toda la potestad de estar fuera del centro de votación escuchando el escrutinio. Cuando les digo fuera es porque evidentemente solo los que están en la junta receptora de votos son los que pueden tocar las papeletas, sacarlas de las cajas, etc. Pero si el centro de votación cerró a las 5 y a las 5:30 empieza el escrutinio, o cerró a las 6 y a las 6:30, o a las 7, a la hora que sea, ustedes como ciudadanos, como pueblo hondureño, tienen el mismo derecho que tienen los medios de comunicación que están ahí escuchando. Entonces, para los que ya han tenido experiencia, que han ido a las elecciones o a una contienda en años anteriores, saben que hay una persona que el escrutador saca el papel y dice, voto para Salvador. Y hay alguien afuera que grita, voto para Salvador, porque es como una cadena. Entonces, ustedes como población hondureña, los observadores, en general todos, pueden estar fuera de esa aula escuchando. Y si quieren tener en el teléfono ahí, avisarle a sus familiares, mira, yo estoy en la escuela Pedro Pérez y en esta escuela ganó fulano. Tienen todo el derecho, porque esa es la única manera en la que nosotros vamos a garantizar que habrá un proceso de elecciones transparentes. ¿Qué necesitan? Su identidad, porque sí, hay muchos jóvenes que por primera vez van a ir a votar. Entonces pueden ustedes entrar a este sitio web que van a ver ahora en pantalla. Pueden en esta website verificar dónde les toca votar, verificar obviamente que aparezcan, llevan su identidad y básicamente con eso es todo. Pero les reitero, si les falla el biométrico, no les lee la huella. Si no funciona, si son una persona que por X o Y razón no tiene uno de sus dedos, el biométrico le puede tomar una fotografía, usted exija su derecho a votar. Entonces, necesita tener claridad de que todo eso usted lo puede hacer, no se deje engañar, tampoco se deje amedrentar. Usted tiene derecho de ir a votar hasta las 5 de la tarde. Y si ese centro de votación extendió el periodo porque todavía hay gente afuera y todavía le quedan papeletas, usted también puede exigir el derecho a votar. Entonces, solo les dejo este mensaje porque aquí no es un tema de candidatos, es un tema de país. Les repito, fue Sandra la que me dijo, mira, estuve viendo la situación de Honduras, es preocupante, es delicado, pero ustedes tienen algo que Venezuela no tuvo en su momento y muchos otros países. Y es que su población es sumamente aguerrida, que es una población muy informada, que saben las implicaciones que tienen. Ya tuvieron el espejo de Venezuela y de otros países. Ahí tenemos a Nicaragua persiguiendo a la Iglesia Católica. Entonces tienen ustedes la oportunidad de hacer un cambio para tener un 2026 transformado, totalmente diferente, con otro gobierno. No voy a entrar a más detalles. Les vamos a dejar todo esto disponible. Ustedes pueden entrar al sitio web de cualquier partido, el Partido Nacional Liberal, pero también al CNE, para informarse mejor. Vamos a ir a un breve corte y al volver de ese corte van a ver un pequeño intro de quién es Sandra Broncina para luego ver la entrevista. Y pues no tengo nada más que decirles más que suerte mañana. Que Dios los bendiga, que Dios los proteja. Y yo tengo el optimismo que el lunes a primera hora vamos a tener otro gobierno. Nos vamos a poder ir de vacaciones a comernos las torrejas, los tamales con toda tranquilidad. Y que esta Navidad va a ser diferente a las que hemos tenido en años anteriores en las que siempre teníamos crisis. Así que esperamos que les guste este episodio. Les prometemos también que en el 2026 vamos a traer nuevamente a Manuel y vamos a traer a Sandra y a muchos otros personajes que nos van a venir a contar de otras ideas que nos van a llevar a la prosperidad de un futuro cercano en Honduras. Ya volvemos. Por mientras, seguimos en nuestras redes sociales. Esto es Irreverentes. Pone en modo avión tu teléfono. Continuamos con Irreverentes y no te despegues de la pantalla. Bueno, estamos a un día de las elecciones. Estamos ya en la recta final en la que vamos a decidir si queremos libertad o queremos dictadura.
Hoy tenemos a Sandra Broncina, que nos va a acompañar desde Brasil, Pleca, Argentina. Una persona muy allegada a Javier Milei, que admiramos muchísimo desde aquí de Honduras. También amiga de Axel Kaiser, que lo tuvimos hace un par de episodios. Lo pueden ver en la aplicación de Televicentro, TVC Play, YouTube y Spotify. Pero bueno, no les voy a dar más introducción. Queremos conocer a Sandra, que nos platique un poco de ella. Así que primero que todo, Sandra, quiero agradecerte de sobremanera. Te decía que sos enviada por Dios, porque en este momento tan crucial que tenemos, sos una voz que creo que nos va a permitir tener mayor idea de lo que puede suceder en Honduras si nosotros decidimos ir por esa ruta del socialismo. Así que bienvenida, Sandra. Muchas gracias. Te confieso que cuando leí tu mail que dijiste eres una enviada de Dios, me emocioné muchísimo porque la verdad es que para eso estamos, diferente a las personas que están en política por intereses, por candidaturas, por poder. Nació un movimiento que es ese movimiento libertario, que es genuino, que es de personas auténticas que realmente buscan la libertad. Lo que nosotros entendimos es que, y lo que yo predico siempre, ¿no? En mis charlas, en mi libro, que primero uno tiene que libertarse a sí mismo para después valorar la libertad del Estado. Mientras estás en un papel de víctima, que necesitas ser asistida, que necesitas programa social, eres muy fácilmente llevado por los discursos colectivistas que quieren poner a todos en una misma bolsa, en una identidad compartida de victimismo y que el papá Estado sea papá, pero al final esa gente queda esclava y nunca tiene una vida realmente digamos, maravillosa. Tienen una vida mediocre con migajas que el gobierno les da, mientras roban millones y viven en mansiones y con un estatus social altísimo. Y es la gran mentira del socialismo, ¿no? Que ha afectado a toda Latinoamérica. Y nosotros que venimos realmente a libertar y vamos yendo por todos los países, lo hacemos de corazón porque sabemos que ese es el mejor camino, no por un interés o por algo. Entonces, creo que eso es lo que está haciendo la diferencia y lo que está haciendo con que el movimiento libertario sea tan fuerte en toda la TAM. Música para mis oídos, es lo que te puedo decir. Me gustaría que también aquí la audiencia en Honduras pueda conocer un poco, digamos, cómo fue esa trayectoria y ese, llamémosle, despiertamiento. No sé si en algún momento no fuiste libertaria y descubriste, digamos, el libertarismo y te gustó, o siempre lo trajiste desde que estabas pequeña. ¿Cómo nace esta Sandra, que ahora, digamos, es una de las voces de la libertad en Latinoamérica? Fue algo muy natural. Yo siempre fui más a la derecha porque crecí en una ciudad y en una zona. Yo soy de Balneario Camboriú, en la provincia de Santa Catarina, en el sur de Brasil. La mayoría no lo va a conocer, pero es una provincia. En Brasil es muy grande, es un país continental, ¿no? Y hay una provincia en el sur que nunca, el estado de Santa Catarina, que nunca fue gobernado por la izquierda. Nunca. Y la ciudad donde yo nací y crecí nunca tuvo un alcalde de izquierda. Entonces, ¿qué pasa? Es la provincia y la ciudad que tienen el mejor índice de desarrollo humano, renta per cápita, seguridad, los mejores índices de seguridad. Es el metro cuadrado inmobiliario más valorado del país. Entonces, significa que esas políticas funcionan. Comparas con el resto de Brasil y bueno, vas con el nordeste, que es todo izquierda, es lo opuesto. Entonces yo ya crecí con todas esas referencias. Pero una cosa es ser de derecha y la derecha a veces, no era el caso de mi provincia que es muy correcta, por suerte tuvimos buenos gobernantes, pero a veces en Brasil la derecha también fue corrupta o había una centro derecha que se decía derecha pero no era, que transaba con la izquierda, hacía acuerdos con la izquierda en el Congreso. Y ahí surgió Bolsonaro, que fue la persona que nos avisó que eso sucedía. Él, aunque no se declare libertario, terminó siendo, porque él nos hizo despertar en Brasil lo que es la verdadera derecha, porque como él fue 27 años diputado, esos 27 años él vio que la gente negociaba, que al final era un teatro por adelante, derecha-izquierda, y que por detrás hacían negocios. Y bueno, apoyé a Bolsonaro en 2018, pero sin estar tan activa en redes. En 2022, cuando vi que Lula podría volver a ser presidente, porque las redes, todo daba eso, el sistema lo daba como ganador, que después descubrimos que ese sistema también estaba manipulado desde redes sociales, etcétera. Nuestra votación electrónica también, ¿no? Muy fácil de robar. Cuando vi que había esa posibilidad, ahí empecé a salir en redes sociales a defender Bolsonaro en 22 y
todos los videos que yo hacía se hacían muy virales. El primer video que hice tuvo 100.000 visualizaciones, me empezó a seguir uno de los publicitarios de la campaña de Bolsonaro. Dije, bueno, yo era empresaria, yo no estaba en política, pero sentí una responsabilidad moral de liderazgo delante de una amenaza socialista de volver ese modelo y no solamente volver, porque ellos cuando vuelven, la izquierda cuando vuelve es para terminar de implementar, que es exactamente lo que están haciendo ahora en Brasil. Están literalmente implementando el comunismo. La izquierda viene una vez, empieza a tomar los poderes. Yo leí el material que me enviaste. Toman el poder judicial, después vuelven a agarrar otra institución, van dominando el Congreso hasta que finalmente cuando ese cáncer ha hecho metástasis no salen nunca más del poder. Es el caso de Venezuela, de Nicaragua, en fin, tantos países que desde la democracia se instaló un gobierno comunista que no sale nunca más y existe una falsa democracia porque ya no existen elecciones, en fin. Entonces, ahí empecé a actuar con Brasil. Perdimos para el sistema, literalmente. Y yo quedé muy arrasada en ese entonces. Dije, uy, ahora, y siendo joven empresaria, yo dije que todo empresario que empieza de cero es naturalmente libertario, porque entiendes que el límite del desarrollo humano es el Estado, no es tu potencial, tu capacidad, tu mérito, es el Estado. El Estado te pone tantas dificultades que no consigues avanzar, tanto impuesto desnecesario, tanto peso, en fin. Entonces, yo no sabía que era libertaria literalmente, había defendido a Bolsonaro, pero me empieza a seguir gente de Argentina y me piden ayuda con la campaña de Milei, porque vieron que yo era una activista política y que también hablaba español. Y ahí dije, claro, lo fui a estudiar y cuando estudié, leí el primer libro de Milei, dije, ese tipo es algo que nunca vi en mi vida, porque es un intelectual y aparte lo que él propone desde la economía es un modelo que si le va bien va a ser replicado en otros países. Y tan correcta estaba mi visión de haberlo apoyado que Milei inventó, por ejemplo, un ministerio de desregulación. Estados Unidos copió. ¿Cuándo íbamos a imaginar que Estados Unidos iba a copiar un modelo de gobierno de un país que está en el suelo económico? Y lo hizo. Entonces realmente ahí empecé a apoyar a Milei en la campaña de él, que fue el 23. Mucho trabajo, muchos videos. Ahí entrevisté a Agustín Laje, hicimos en vivo, era contenido, contenido, contenido todos los días. Y yo vivía en Brasil y estaba todos los días ahí empeñada en la campaña. Pero dije, bueno, ya que no salvé a Brasil, vamos a salvar a Argentina. Porque al final también entiendes que todo es, la geopolítica es muy importante. Ellos trabajan así, o sea, no existe soberanía. En la elección de Honduras está metido Petro, está metido Maduro, está metida China. Y así es en todos los países. Entonces nosotros tenemos que hacer la contrarrevolución y tenemos que empezar a influir, porque después pasa lo que está pasando. El ejemplo de Milei en Argentina está reflexionando en gente en Brasil que quizás apoyó a Lula y dice, ¿qué mierda hice? Y de pronto qué envidia de Argentina, porque ellos sí tienen presidente. Entonces el ejemplo también arrastra, ¿no? Aparte de tener un líder más que va a estar apoyando, que no va a meter plata de Argentina para la campaña de Brasil, como siempre hicieron ellos con sus campañas. En fin. Y ahí cuando empiezo a apoyar a Milei, descubro lo que es el movimiento libertario, que yo no sabía, que no es simplemente una derecha, sino que es un movimiento nuevo. Es de derecha, digamos, porque apoya la iniciativa privada, ¿no? Respeta la propiedad privada, defiende la vida, tiene todos los valores de derecha, pero es un movimiento más tolerante, es un movimiento que busca también reducir el peso del Estado, no intervenir en las políticas económicas, y no siempre la derecha trae todo eso. Entonces digamos que es una evolución, ¿no? Y cuando empiezo a relacionarme con eso, descubro a Laje, descubro a Axel, descubro todo eso y descubro que lo que estaba pasando en Argentina no era simplemente un cambio político, sino que una revolución cultural. Y que eso es lo que tenemos que exportar a todos los países de la TAN, porque lo más importante es que las personas tengan conciencia de política. La mayoría no entiende, porque los políticos hicieron con que pareciera muy difícil la política, pareciera muy difícil la economía para entender. Ellos no quieren que la gente entienda las cosas. Entonces esa revolución, esa batalla cultural que dan esos intelectuales, que tampoco en Brasil existen intelectuales como vi en la TAN, el tema del idioma facilita, porque se reúne lo mejor de los países, ¿no? Como Axel, que también siendo chileno influyó en Argentina, Argentina influyó en Chile. Entonces
Yo dije, bueno, lo primero tengo que importar eso a Brasil y después tengo que salir esparciendo por toda la TAM, pero no imaginaba tampoco que yo me iba a convertir en alguien como considerada referente a la batalla. Yo estaba nada más haciendo mi aporte a todo eso y terminé, ahora tengo una función más. Aparte de empresaria, también tengo que batallar. No, y te lo agradecemos, Sandra, porque de hecho, y aquí te confieso, y le mando también un saludo a una buena amiga de Guatemala que se llama Laisa Palomo, que también en Guatemala, digamos, te siguen mucho, y ella me comentó, digamos, y me dice, mira, tal vez existe la posibilidad de que Sandra vaya a Honduras, porque te comentaba que hace un par de semanas vino Axel, Emanuel no pudo venir por un tema de seguridad, que preferimos que se quedara allá en Miami. Pero le decía, no, definitivamente, nosotros queremos replicar eso que hizo tío Ricardo, le decimos aquí en Honduras, a Ricardo Salinas, con el Festival de la Libertad, para que ustedes puedan venir, se puedan dar a conocer, que sus libros se puedan vender. Hoy día aquí en Honduras, encontrar los libros de Axel es muy difícil, encontrar tal vez 10. Los de Agustín se están empezando a vender, entonces te agradecemos porque sí, definitivamente estás haciendo una gran labor, especialmente hoy, que estamos a un día de las elecciones en Honduras y que creo que tu mensaje va a ser muy importante. Vamos a ir a un corte bastante breve, Sandra, para que al volver nos contes un poco más sobre vos, sobre el feminismo y el socialismo, así que regresamos pronto. Ya volvemos. Por mientras, seguimos en nuestras redes sociales. Esto es Irreverentes. Poné en modo avión tu teléfono. Continuamos con Irreverentes y no te despegues de la pantalla. Estábamos conversando aquí con Sandra en el aspecto ya nos comentabas de la derecha, que hacían, digamos, en Brasil esos acuerdos con la izquierda, para que nuestro público aquí en Honduras pueda conocer mejor las definiciones, Sandra. ¿Qué es la derecha tradicional? ¿Qué es el libertarismo? ¿Y qué es el socialismo? Bueno, la derecha básicamente defiende la propiedad privada, que cada uno pueda tener su casa, por ejemplo, que el Estado no te pueda expropiar tus cosas y defiende la vida, ¿no? El derecho a nacer, por lo general está en contra del aborto, que también es muy importante. Tiene algunas pautas así, pero no significa que todos los líderes de derecha entiendan de economía, de libre mercado, de aspectos que son, digamos, importantes, sobre todo en el mundo que vivimos y actual, ¿no? Para que un país pueda prosperar, es importante. Primero, ¿qué hace el libertarismo? El libertarismo, para resumirlo, el libertario viene para quitar el peso del Estado del hombro del ciudadano. El Estado pesa con impuestos, pesa con corrupción, pesa con mala administración, pesa con falta de seguridad. Entonces, cuando un Estado no está bien administrado, recauda mucho, entrega poco y eso termina siendo pesado para la gente común y corriente. Y el libertarianismo lo que viene a hacer es eso, es reducir el tamaño de Estado a un Estado eficiente que entregue lo que tenga que entregar, que básicamente lo más importante es seguridad. Hay incluso un estudio que dice que los países más ricos son más ricos porque son más seguros. No es que el país es más seguro porque es más rico, es al revés, porque cuando tienes seguridad, cuando sales de tu casa sin preocupación de que te van a secuestrar, te van a matar por un celular o por algo, eres más productivo, terminas produciendo más. Cuando sabes que no te van a robar, te da más gusto tener cosas. Entonces, la seguridad es la base esencial para la prosperidad de un país. Empieza por ahí. Y bueno, el libertarianismo viene para eso, para que el Estado sea eficiente, pero que no pese, porque al final distribuir miles de programas sociales, alguien paga por eso. El Estado no produce nada, el Estado no produce dinero. Quien produce dinero somos nosotros. Y una vez fue un programa de televisión acá en Argentina con una conductora, era súper zurda, súper socialista, súper de izquierda, súper a favor de todos los programas posibles. Y yo le dije a ella, todos se descubren libertario algún día. Y ella dice, sí, yo me voy a descubrir libertaria. Y dije, sí, tú te vas a descubrir libertaria. Y ella me dice, ¿pero cómo? Dije, cuando descubras que el dinero no es del Estado, el dinero es tuyo, ahí te haces libertaria. Y ahí quedó en shock, no me contestó más, quedó como wow. Y eso se hizo súper viral después porque es la respuesta más práctica para explicar lo que es el libertarianismo. Yo puedo decir, bueno, voy a resolver todos los problemas, pero dame 50% de tu sueldo y lo resuelvo. En fin, y al final sabemos que no terminan resolviendo, terminan robando
48% y entregan 2% para que la población siga pobre y siga necesitando de programas sociales. No existe mejor camino que la libertad, porque la libertad es lo que permite que tu país tenga oportunidades, que entren inversiones de todos lados, que haya empleo, que haya competencia, que puedas prosperar. Y a partir de eso puedes comprar la casa que quieras, poner a tu hijo en la escuela que quieras, ir al hospital que quieras. Si tu hijo tiene una enfermedad, no estás obligado, condicionado a llevar a un hospital público que quizás no tenga las mejores condiciones. Tienes condiciones tú de ponerlo en un buen sistema de salud y elegirlo. Entonces la libertad es eso, es tener realmente la libertad de elegir. Y eso solo puede suceder en un país verdaderamente próspero. Pero gobiernos intervencionistas, que a veces la derecha es intervencionista, no siempre, Ujú. por eso están libertarios, también pueden impedir que eso suceda, ¿no? Como en el caso de tu país, realmente que estuvo muchos años gobernado por una derecha, pero que era intervencionista. Entonces, cuando intervienes, los capitales huyen y ahí el país se empobrece o que sea corrupta. Si es corrupta también, ¿qué va a pasar? Va a pasar que ese dinero robado es un dinero que sale de la población, es un dinero que después se convierte en inflación. Y Ujú. la inflación también hace con que la gente quede pobre, que es lo que pasó en Argentina. Argentina tenía 50% de pobres. Milei ya sacó más de 12 millones de personas de la pobreza simplemente por frenar la inflación. Entonces, en fin, el camino es muy extenso, pero traté de hacer un resumen. No, te agradezco. ¿Cómo definirías entonces el socialismo? ¿Qué es el socialismo? Siendo El muy francos. un cáncer, es un cáncer, es una receta que no funcionó en ningún país de América Latina. Miremos América Latina, no ha funcionado en ningún país, Cuba, Nicaragua, Venezuela. Las personas están presas en la miseria adentro de sus propios países. Eran países que eran prósperos, eran países que eran ricos, eran países que tenían vida social. Y hoy la gente, yo llegué a ir a Venezuela en el 2015 y la gente no podía comprar papel higiénico. Quitaron los papel higiénicos del lobby del hotel Wow. porque la gente entró al lugar porque no tenía papel higiénico. Entonces, como un país que era rico, que era y veías eso, ¿y cómo empezó el socialismo? Empezó con el populismo, con programas sociales, a través de la propia democracia, convenciendo y engañando a la gente. Esos líderes subieron para nunca más salir y después la gente quedó atada a eso. El socialismo es un movimiento colectivista. Todo lo que viene de Marx, ahí en adelante, es colectivismo, que es agarrar a todas las personas y poner en una misma situación, pero mediocre, una situación que los esclaviza, que nunca van a poder salir de ahí. Entonces, es literalmente el queso que le ponen a la ratita para que la ratita caiga en la trampa. Es literalmente eso. De acuerdo, Sandra. Bueno, aquí en Honduras creo que la población ya se está dando cuenta que gran parte de lo que propone Rixi Moncada justamente es eso. Y también hay otro elemento que te comentaba antes de que iniciáramos la grabación, que es este tema del feminismo o la trampa del feminismo. Aquí en Honduras todavía no tenemos, digamos, de manera muy contundente o fuerte una presencia que sea antifeminismo, pero que explique por qué. Vos te has dado a conocer bastante también en Sudamérica por ser una de las pocas que lo confronta. Por ejemplo, si yo quisiera hablar en contra del feminismo, vas a decir lo típico, machista, violador. Sí. Porque eres hombre. De hecho, en mi libro tengo un capítulo que dice la mayoría de los hombres son buenos. Y cada vez que lo digo, los hombres, gracias. Un día de esos en Twitter alguien me escribió, en X, ¿no? Ahora es X, Ujú. me escribió. Qué bueno leerte. Nos ayuda a respirar por un segundo como si no existiera el feminismo radical. Entonces, el feminismo al final es un movimiento que vino para sacar a la mujer de lo que es su esencia, ¿no? De apartarla de su feminidad. La mujer no es igual que el hombre. No somos inferiores ni superiores, somos complementares, pero somos completamente diferentes. La mujer a partir de los 5 años de edad está desarrollando empatía, porque algún día puede ser mamá. Estamos preparadas para eso. El hombre no tiene ese desarrollo. Entonces, psicológicamente, físicamente, somos diferentes. Y el feminismo niega todas esas diferencias. Ponen a todos en movimiento colectivista, volvemos, es un movimiento colectivista, pone a todos en el mismo lugar al punto de ya no saber, el feminismo ya no sabe definir qué es ser una mujer.
Una mujer trans para ellos puede competir de igual manera en las Olimpiadas, en un campeonato de boxeo con una mujer biológica. O sea, obvio que no, porque si es un hombre biológico va a ser más fuerte y la va a asesinar a la mujer. Lo que pasó, terminó ganando un hombre biológico las Olimpiadas en Francia. Y el feminismo está a favor de eso. Entonces llegó a un punto que literalmente ya no saben definir lo que es la palabra mujer. Pero también existe el feminismo radical, que es ese que va a las calles con pañuelo verde, que defiende el aborto, que eso para mí es una aberración, una cultura de muerte. Es una violación al cuerpo de la mujer el aborto, es una violación al cuerpo de la mujer. Poquísimas mujeres que han cometido aborto no se han arrepentido y tenido después secuelas psicológicas, emocionales, consecuencias del aborto, y nadie les dice eso. Hay ese feminismo que es radical, asesino, y hay un feminismo que no está tan expresado, que es más inconsciente, que muchas, incluso yo en algún momento lo absorbí. O sea, nunca fui feminista, radical, nunca defendí aborto, siempre fui así una persona normal, digamos, y dulce, y siempre traté bien a los hombres. Pero inconscientemente esas ideas, como está en la música, en la televisión, en las películas, en todo, nos terminan absorbiendo de alguna manera, que es el concepto de la supermujer, la empresaria, hoy soy empresaria, Ujú. nada contra, yo soy a favor de que las mujeres emprendan y que tengan también una independencia financiera paralelo a la familia, pero que no anulen la familia. Y de mi generación, por lo menos en adelante, se enseñó que el hombre no es necesario, los hijos quizás sea un peso, que lo ideal es ese egoísmo de ser una mujer admirada por lo que haces, por lo que produces y no por lo que eres, que especialmente es ser mujer. Y ahí volvemos a la esencia cuando volvemos también al cristianismo, porque la mujer más famosa de la historia de la humanidad era una madre, era María. Ella trajo el Hijo de Dios a la tierra y Dios podría haber sacado a su hijo levantado del polvo. Podría haber creado un segundo Adán, no hacía falta pasarlo por el vientre de la mujer. Lo hizo para dejarnos un recordatorio de que la maternidad es algo muy importante y eso es un valor que se perdió en todo el occidente por causa del feminismo, consciente o inconsciente, que ha apartado a la mujer de su proyecto natural de maternidad. Entonces, por eso también es un peligro muy grande. Tenemos bajísimas tasas de natalidad en el occidente gracias a toda esa campaña y al final todo, cuando vamos a descubrir, fueron herramientas políticas. Todo eso fue hecho porque convenía a ciertos movimientos que la mujer pensara así. De acuerdo, ¿y cómo se mezcla el socialismo con el feminismo? ¿Cómo encuentran esa alianza? ¿El socialismo creó el feminismo o son... El comunismo y el feminismo están muy presentes en la época de Simone de Beauvoir, que fue una de las mayores referentes del feminismo y que era una persona muy alineada al movimiento colectivista comunista ahí en Rusia. Y eso es interesante porque ahí es cuando se transforma literalmente en un movimiento colectivista que tiene las mismas banderas del comunismo, de entender que hay un opresor y un oprimido. Entonces, el comunismo pone que el rico, la élite es el opresor, el trabajador es el oprimido. El feminismo pone que el hombre, el patriarcado es el opresor, la mujer es la víctima, es la oprimida, cuando en realidad, si vamos a la verdad, yo siempre digo a las mujeres, vengo a libertarlas también, ¿no? De todos esos conceptos. La verdad es que desde el inicio de la humanidad, siempre fuimos coautoras responsables para bien o para mal en influenciar al hombre. La mujer tiene un poder de influencia absurdo, ¿no? Entonces Eva fue la que convenció a Adán de comer el fruto. Y Adán podría no haberlo hecho y debería no haberlo hecho. Seríamos todos perfectos ahora. Pero lo hizo por influencia de Eva. Entonces, en este caso para mal, pero también para bien, ¿no? Como Esther, que salvó su pueblo, salvó a los judíos de ser exterminados porque influenció el rey. Entonces, la mujer, bíblicamente, siempre fue una gran influenciadora, siempre tuvo mucho poder. La feminidad es poderosa. No solamente traemos vida a la tierra, nosotros tenemos, por esa empatía que tenemos, por esas diferencias biológicas, tenemos un poder de influencia muy grande. Y entender eso ya te libra del feminismo, porque dices, no estoy siendo oprimida. Claro que existen mujeres que realmente son víctimas de violencia, etcétera, y estamos en contra de todo eso.
Pero eso no quiere decir que todos los hombres sean violadores o que todos los hombres sean agresivos. Y de hecho, los hombres, la gran mayoría, son educados por una mujer. Entonces también tenemos una cierta responsabilidad en educar buenos hombres para el mundo, para que traten bien futuramente a su esposa, etcétera. Entonces, recuperar ese papel del femenino, de la influencia positiva, de la maternidad, es un camino de vuelta que tenemos que hacer en contra de todas esas mentiras que después dejan las mujeres súper infelices. Fíjate que me voy a brincar a una pregunta que tenía para otro bloque más adelante, y es justamente de este rol o esta nueva moda, llamémosle, de utilizar mujeres como figuras para estos movimientos políticos de manera muy puntual. Estoy hablando de, por ejemplo, Cristina Kirchner, estamos hablando de Sheinbaum, y en el caso de Honduras pues tuvimos a Xiomara Castro, y ahora estamos hablando de Rixi Moncada, que incluso en México ellos tienen muchos influencers al servicio del gobierno de AMLO o de Morena, que están hablando: Honduras va a ser historia porque es primera vez que una mujer comunista le va a ceder el poder a otra mujer comunista. Pero ¿cómo ves, digamos, este aspecto? Porque vos sos de las pocas realmente a nivel latinoamericano que es, digamos, lo contrario a esta idea de que la mujer tiene que ser junta con la izquierda, o que tiene que ser, digamos, una persona que tiene que estar más cercana al socialista o al comunista, que debe hacerlo al contrario, por ejemplo. Bueno, hay varios aspectos aquí. Es la receta del desastre eso que pretende, ¿no? Que una mujer comunista le pase el comando a otra mujer comunista. Es terminar de implementar la miseria total en el país. Punto. La cuestión es, la mujer, yo soy súper a favor de que mujeres estén en política. Yo estoy acá hablando de política, usando de mi libertad para eso. Pero lo que define si debe entrar una mujer o un hombre en una elección no es el género, es la capacidad y la competencia. Y una comunista obviamente no lo tiene. Yo de hecho escuché los videos que me enviaste y la mujer es un desastre. ¿Cómo va a decir que admira Cuba? La gente se está muriendo de hambre. La gente huye de Cuba en un boat. La gente es presa y torturada, y a veces admiro a ese régimen. O sea, ¿cómo una mujer así puede ser elegida para presidente? Solo si realmente roban las elecciones, porque no creo que el pueblo de Honduras sea tan ignorante a punto de comprar esa mentira. Pero el punto principal es ese. Lo que defendemos desde la libertad es que no importa si es hombre y mujer, lo que importa es que sea competente, punto. No es imponer a una mujer porque es mujer. Ahora, ¿por qué la izquierda en la mayoría de los países ha captado a las mujeres? Ese es otro punto. Porque en la mayoría de los países en América, la mayoría de las mujeres votaron a la izquierda. En Estados Unidos fue así, en Brasil fue así, en todos los países. Y las mujeres, por lo general, siempre son un porcentaje más de votos que los hombres, porque siempre hay más mujeres que hombres. En todos los países hay por lo menos un 2, 4, 5% más. Entonces, la izquierda sabe que si capta a las mujeres, tiene más chances de ganar las elecciones. ¿Y cómo capta a las mujeres? Por ese factor que yo dije, que desde los 5 años de edad estamos desarrollando empatía. Entonces, como somos más empáticas, tenemos más sensibilidad, la izquierda llega diciendo: ay, pero nosotros queremos a los pobres, nosotros los vamos a cuidar, nosotros cuidamos a las mujeres. Viene con un discurso que parece empático y lleva a las mujeres. Pero la verdad es que lo que entrega es lo opuesto, no tiene ninguna empatía, solo quieren el poder y solo usan las causas para llegar al poder. Las políticas de ellos son las peores para las mujeres, porque primero, cuanto menos seguridad hay, ¿quién es la primera a sufrir? La mujer y los hijos, ¿no? Porque la mujer es más vulnerable, entonces la mujer tiene más chance de ser violada que un hombre. Entonces, si no tengo seguridad, eso me va a afectar. No importa que haya un ministerio de la mujer o qué lindo tengo una mujer presidente, como es el caso de Claudia. ¿Cuántas mujeres son violadas en México? México es horrible en cuestión de violencia por narcotráfico. Ah, tengo una presencia mujer, pero mira cómo están robando niños en mi país y llevando para explotación. Cuanto más miserable es un país, más se roban los niños. Y eso es una de las cosas que también me movieron a luchar en contra del socialismo. Yo en mi libro lo digo. La pobreza, la opresión, lo que genera el socialismo, es la raíz para muchos males, entre ellos la vulnerabilidad de los niños.
Porque es comprobado, si una familia es muy pobre, muy miserable y se les roban a un niño, ¿cómo va a ir detrás del niño? ¿Qué poder va a Ujú. tener para ir a recuperarlo? Entonces, en fin, tener una mujer de presidente, pero que genere todo eso, no importa si es mujer o hombre, a ver las políticas, cómo es la seguridad. ¿Va en contra del narcotráfico o va a ser socia del narcotráfico? Como es el caso de muchas mujeres, ¿no? No quiero decir. ¿Cómo ves esa situación de Claudia Sheinbaum y el narcotráfico allá en México? Y bueno, y esta protesta que hicieron los Generación Z y que ella con violencia, digamos, Reprimió. los reprimió. Ahí ves donde está la empatía de la izquierda, ¿no? Que las mujeres vean eso. La empatía de Sheinbaum fue pegar a viejitos, a jóvenes, a niños, a todo con su policía para reprimirlos en su libertad de expresión. La gente está cansada. Yo he hablado con mucha gente en la calle en México, gente normal, porque la política la entendés así. El chofer del Uber, el señor que me atiende en el hotel. Todos me citaron a Milei cuando dije que era de Argentina. Ah, el país de Milei. O sea, el ejemplo arrastra, el ejemplo llega. Y todos dijeron cómo les encantaría tener un gobierno que no fuera socio de la delincuencia. Porque obviamente que el gobierno tiene información suficiente. Si ellos quisieran arrastrar, acabar con el narcotráfico, acabarían. Pero todo el socialismo de Latinoamérica es socio del narcotráfico. Eso es histórico. Por eso Trump, para poder librar a Venezuela, lo primero que está haciendo es cercar el narco, no derribar el Ujú. narco. Porque si no vas, cambias el presidente, va otro y el narco va otra vez a estar ahí. Entonces, en fin, es una problemática muy grande la que tenemos en toda la TAM, por eso tenemos que estar unidos, aunque parezcamos pocos, somos potentes. La izquierda estuvo mintiendo por mucho tiempo y nosotros hace muy poco empezamos a dar la batalla, pero cuando empezamos a dar la batalla ganamos, porque tenemos la verdad y la verdad vence con mucha facilidad. El tema es que antes no la estábamos dando y tenemos que seguir en eso y espero que Honduras tome una buena decisión y que se vaya al presente más pro mercado posible para que ustedes puedan libertarse de toda ese 60% de pobreza que un país que no merece, porque seguramente hay gente trabajadora, hay gente que quiere oportunidad de crecer y que esas oportunidades puedan llegar a esas personas. De acuerdo, Sandra. Y como un dato interesante que lo vamos a poner aquí en pantalla para que lo pueda ver también la audiencia, es que es bien curioso que nosotros como país tenemos a la primera mujer presidente que es Xiomara Castro, pero hoy día tenemos la tasa de femicidios más alta de Centroamérica y si no me equivoco es de las más altas de Latinoamérica. Entonces tenés ahí mucha razón. Mira, vamos a ir a un corte corto para que el regreso también nos comentes un poco de cómo fue ese camino con Milei y lo que está sucediendo también en Brasil, que es importante que aquí en Honduras lo conozcan, así que vamos a regresar en breve. Ya volvemos. Por mientras, seguimos en nuestras redes sociales. Esto es Irreverentes. Pone en modo avión tu teléfono. Continuamos con Irreverentes y no te despegues de la pantalla. Estábamos conversando de este tema de Sheinbaum con vos, Sandra. Queremos conocer cómo fue esa experiencia de conocer a Milei, cómo fue esa lucha en el 2023 para que la Libertad Avanza lograra ganar. Aquí nosotros lo vimos con expectativa, pero te voy a ser honesto, así como muchos analistas decían que era imposible, que no iba a ganar, que iba a fracasar, que en los primeros 6 meses lo iban a sacar. ¿Cómo fue esa historia de cuando conociste a Milei en persona, tu activismo, digamos, en el libertarismo de Argentina? Mira, yo entré por las ideas y yo solo conocí a Milei en persona después que ya había ganado las elecciones. Yo pasé 1 año y medio defendiéndolo en redes sin nunca haberlo escuchado hablar personalmente. Lo que hice fue comprar su libro, leer, entender que era el mejor modelo y juntarme con toda la gente que estaba luchando por esas ideas, porque eso es lo que importa, ¿no? Al final. Y la verdad que no fue algo a pulmón y corazón. Teníamos todo en contra porque obviamente la máquina estaba en la mano de la izquierda, el capital también para campaña, ¿no? La campaña de Milei era mucho más económica, no tenía tantos recursos, pero tenía verdad, tenía autenticidad. Y eso fue lo que hizo con que millones de jóvenes en especial, y yo fui una entre millones, empezáramos a apoyarlo independiente si lo conociéramos o no lo conociéramos, porque era el camino correcto y lo que tenía que hacer. Y ese movimiento espontáneo, con mucho uso de redes sociales,
fue impulsionando la campaña hacia adelante, pero hasta el último momento no creíamos que íbamos a ganar y al final ganamos. Y yo nunca me voy a olvidar de que ganamos. Yo estaba en Barcelona asistiendo y lloraba, esperé hasta las 4 de la mañana para poder asistir el discurso por la diferencia de horario. Y bueno, y después de eso fui invitada por haber apoyado mucho la campaña, fui invitada a un evento de un instituto que se llama Libertad y Progreso en Argentina, donde por primera vez escuché a Milei discursar y ahí dije, wow, es mejor de lo que yo imaginaba. Me muda a ese país y ayuda a reconstruir. En ese evento también que conocí a Axel. Y de ahí en adelante, bueno, seguimos. Lo que hizo mucha diferencia también, justamente por haber muchas personas apoyando voluntariamente, fue fiscalizar las elecciones. O sea, no basta con que haya buena campaña, convenzan a la gente, si después te roban los votos. Entonces también hubo una diferencia de que muchísimos jóvenes de la Libertad Avanza fueron y defendieron con su vida los votos, a punto de que les rompían el auto, lo intentaban Wow. agredir. Si ellos resistieron hasta el final, fue una verdadera guerra el día de las elecciones, pero al final ganamos y valió la pena y ahora tenemos un país cada vez más libre, porque obviamente que la libertad no es algo que nace de la noche a la mañana, es algo que lleva un tiempo para construirse y estamos en ese camino. Ahora tuvimos las elecciones de medio término, donde le fue muy bien a Milei. Lo que necesitamos ahora es la reelección de él y que avancemos más todavía en el Congreso. En el 27, cuando se renueve otra vez el Congreso, si seguimos ese padrón victorioso que venimos teniendo, ahí sí el país va a ser completamente libre porque va a poder aprobarse más todavía las desregulamentaciones. Entonces, es importante también recordarle al público que no solo el presidente es importante, pero el Congreso también, porque si no tienes un presidente que no tiene mucho que hacer. Me surgen dos preguntas, Sandra. La primera es, ¿cómo convencieron para que la juventud, digamos, abrazara las ideas de Milei? Cuando vino Axel y Emanuel nos comentaron que, si no me equivoco, los Kirchner redujeron la edad de votación a 16 años pensando que los jóvenes iban a votar por el socialismo, pero es algo así como que el 70-80% de esos jóvenes votaron por Milei. Claro, es que en la mayoría de los países los jóvenes y las mujeres votan a la izquierda. En Brasil los jóvenes, porque siguen las celebridades y las celebridades están siempre compradas por los socialistas, también votan a la izquierda, pero en el caso de Argentina fue al revés, por varios factores. Argentina es considerado el segundo país con mayor coeficiente intelectual de toda la TAM. Eso es ciencia, es dato. Entonces, digamos que los jóvenes son un poco más inteligentes que en mi país, Brasil, por ejemplo. También los jóvenes de Argentina vivían hace mucho tiempo con los efectos del socialismo y eso es lo que hace despertar el joven, porque en Brasil, a pesar de todo, es un país muy parecido con México, es un país que la economía se mantiene relativamente estable, lo que pasa es que no crecemos, podríamos ser potencia, podríamos ser como Estados Unidos y nunca vamos a ser porque siempre tenemos esos gobiernos corruptos de mierda que nos estancan la economía y que no vamos adelante. Pero no sientes hambre literalmente como se sintió en Argentina. No es que tienes que salir de tu país porque no tienes ninguna oportunidad. Tarda más en países como Brasil y México que se sientan esos efectos. Sin embargo, en Argentina llegó un punto que fue tanto socialismo, tanto socialismo, tanto socialismo por tantos años y un país pequeño que se destruyó completamente y los jóvenes ya no tenían futuro y todos aman vivir en Argentina. Muchos tuvieron que irse, pero los que quedaron dijeron, vamos a rescatar ese país. Entonces, ese cansancio, esa realidad que ellos enfrentaban fue el principal motor que los hizo apoyar a Milei. Y después, claro, Milei canta rock, es rockstar, es una persona dinámica, levanta la juventud, tiene carisma con la juventud. La otra pregunta que tenía, vos que has estado de cerca, es estas elecciones que se dieron en julio, si no me equivoco, cuando en Buenos Aires hubo un cierto revés. Aquí en Honduras se vendió como, bueno, tenemos los medios de comunicación que se hacen llamar socialdemócratas, que son comunistas de closet. Empezaron a decir, no, Milei está acabado, perdió, eso le pasa por soberbio, eso le pasa por bocón. Y luego, pues... Dijeron eso en todos lados, mucha gente compró ese discurso y ahí para nosotros en el movimiento fue un momento importante también porque vimos quién eran los verdaderos oportunistas que estaban ahí porque a Milei le iba bien y cuando creyeron que a Milei le iba mal, soltaron la mano, empezaron a criticar creyendo que íbamos a caer en las elecciones
de medio término. Pero la verdad es que primero yo había hecho mi análisis ya de que en el país íbamos a ganar, porque las elecciones que hubieron eran de la provincia de Buenos Aires. Entonces era una única provincia que históricamente es kirchnerista, donde en la elección nacional nosotros perdimos. Entonces eran elecciones municipales en esa provincia. Eso no reflexionaba, eso no tenía cómo dibujar lo que es todo el escenario nacional de una elección nacional de diputados y senadores. Pero la prensa hizo esa maximización y mucha gente cayó en eso. Milei, interesante el dato que me pasas de que incluso en los canales de ahí dieron eso, porque Milei es una amenaza al socialismo en toda América. Entonces es obvio que todos los medios de todos los países van a querer arruinarlo para decir, mira, no está yendo bien a la Argentina, el pueblo no está contento con ese presidente, cuando todo el continente está admirando y queriendo tener un Milei. Pero la verdad es que aparte de eso, que sabía que íbamos a ganar en general, no imaginábamos, lo que no esperábamos es que fuéramos también ganar en provincia de Buenos Aires con diputados y senadores. ¿Y por qué ganamos? Porque se cambió el sistema de votación de un mes para el otro, se cambió para boleta única. Eso te quería preguntar, ¿qué es la boleta única, Sandra? Yo vi noticias aquí, vi TikToks que hablaban que en esas elecciones de Buenos Aires algunas personas llegaban, creo que eran observadores, y decían que ya estaban llenos creo que no sé si les llaman cuadernos de votación también, pero estaban llenos y estaban haciendo denuncias. Creo que no se pudo revertir, y ya luego en esta siguiente hablaban de la boleta única. ¿Qué es la boleta única y cómo era antes? Es una simplificación del sistema de votación. Tampoco sé explicarte muchos detalles porque al final yo no voto en Argentina todavía, pero es una simplificación del sistema de votación que hizo más difícil con que se pudiera robar las elecciones. Y eso fue muy bien notado entre un mes y otro, porque las elecciones de provincia no era sistema boleta única, las elecciones que fueron de medio término era boleta única, entonces fue más difícil fraudar las elecciones y ahí vimos que en realidad no perdimos, en realidad encima nos robaron. Por eso es tan importante vigilar y exigir que el sistema de votación sea el más impecable posible. De acuerdo. Me comentabas también de Brasil, que en Brasil en el 2022 tuviste aquella decepción porque les robaron las elecciones y allá era electrónico. ¿Por qué, digamos, pasa aquí? Yo me vengo a dar cuenta hasta ahora, realmente, Sandra. O sea, yo no tenía noción de eso. Y ahora, digamos, lo que también ha pasado hace un par de semanas, que no lo he leído aquí en los medios tradicionales, lo he visto, por ejemplo, en la derecha diario, es lo de Bolsonaro, que si no me equivoco lo sentenciaron. Sí, lo que pasa en Brasil es que como la izquierda entró muchos años, entró, salió, fue poniendo ministros en la Suprema Corte y terminó tomando las instituciones. Entonces lo que hubo ya en la selección fue una manipulación del sistema electoral de campaña. O sea, nosotros no podíamos decir que Lula era amigo de Maduro. Eso estaba prohibido, estaba censurado. Pero Lula podía mentir para todo el nordeste brasileño que Bolsonaro no iba a aumentar el sueldo mínimo cuando estaba en su programa aumento del sueldo mínimo. Entonces ellos, como árbitros de una parte de fútbol, dieron todas las ventajas para que los socialistas ganaran. Aparte, lo más absurdo es que dieron baja a muchas cuentas de derecha, incluso de un diputado que fue el más votado de su provincia, que es Nicolás Ferreira. Él es uno de los mejores políticos que tenemos, más popular en Brasil hoy. Creo que tiene más seguidores que Lula. Ese chico solo no se candidata a presidencia porque no cumple con la edad, tiene 30 años y el mínimo creo que es 35 o 36. Bueno. Pero la cuenta de él, que a ese entonces tenía 4 millones de seguidores, la dieron baja en las elecciones. Dieron baja la cuenta de un empresario que apoyaba a Bolsonaro, que también tenía más de 4 millones de seguidores. Mi cuenta fue censurada. Yo estaba haciendo campaña, viral, y en algún momento empezaron a decir, tu alcance fue reducido porque publicaste una fake news. Y yo dije, pero no publiqué ninguna fake news. Bueno, entonces toda esa regulación de redes sociales y esa censura fue solo de nuestro lado, no hubo del otro. Entonces ahí voy a decir, entonces el que no entiende de política, el que no ve lo que está pasando, cree que realmente
el otro lado está ganando, porque hay mucho más influenciadores de izquierda, mucho más, está llegando más. ¿Por qué? Porque ya hubo una manipulación y Meta reconoció que eso sucedió. Y después se descubrió que la USAID, que es un órgano del Deep State de Estados Unidos, como era gestión Biden, también invirtió y interfirió en las elecciones de Brasil a través de Meta, etcétera. Bueno, eso fue un punto. Todo el proceso electoral fue adulterado y eso ya invalidaría las elecciones. Después, las elecciones en sí son urnas electrónicas y nosotros tenemos 120 millones de votantes. Es mucho, un voto obligatorio de 120 millones. Si yo pongo una máquina, una urna electrónica en el medio de la Amazonia, en el medio de la selva, diciendo Lula, 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 Lula va a ganar. Y al final la diferencia de ganar fue 1,5 millones de votos. 1,5 millones de votos en medio de No. 120, o sea, 1%. Entonces, todo nos da que algunas máquinas que tenemos urnas son venezolanas, son Son smart machines. venezolanas. ¿Qué más querés? ¿Cómo? Vamos a ver. Es una pregunta compleja, yo sé, pero ¿cómo? No es un tema de evitarlo, porque evitarlo es difícil, Sandra, pero ¿cómo nosotros hacemos esta labor de poder denunciar que ellos están haciendo ese tipo de cosas? Aquí en Honduras, Smartmatic también, digamos, quiso ser parte, se retiró del proceso y pues es un obstáculo menos para tener unas elecciones que sean transparentes, pero si no conoces la forma en la que opera la izquierda, es muy difícil denunciarlo. Si no tenés, digamos, claridad de los medios de comunicación, tampoco va a ser fácil, porque aquí, por ejemplo, es parecido que en Chile, con Jara. Jara es del Partido Comunista, literalmente, y le dicen ella es de centroizquierda. De ahí a Johannes y a Kast era derechistas, nazis. Extrema derecha, sí, sí, sí. Bueno, Brasil lo que pasó fue redes sociales censuradas porque en 2018 Bolsonaro ganó por redes sociales, era algo que ellos no esperaban. Aunque intentaran robar, la diferencia era muy grande, pero estuvieron todos esos 4 años desgastando la imagen del presidente con la prensa. Entonces tenían prensa. Al final bloquearon redes sociales, que es donde ganábamos. Y al final nos llevaron las elecciones y al final ahora hay miles de personas presas por protestar en contra del proceso que fue injusto, nos quitaron libertad de expresión, tenemos periodistas exilados y al final terminaron prendiendo a Bolsonaro, que no cometió ningún crimen, que nunca robó nada, mientras que pusieron a Lula en la presidencia, que no solamente robó mucho, sino que está robando absurdamente, ya descaradamente, ya más de $1 billón en la jubilación, correos, etcétera. Todas las instituciones corrompidas, escándalos de corrupción y él allá. Y Bolsonaro preso. O sea, eso es lo que hacen los comunistas. Eso es lo que hacen los comunistas. Si quieres caminar hacia la libertad, tienes que caminar hacia la derecha lo más lejos posible de los comunistas, porque aunque tengas una derecha tibia, más o menos, aún es mejor que los comunistas. Aún es mejor. ¿Y qué es lo que va a pasar con Chile? Ahora mi candidato era Johannes, pero ahora bueno, hay que apoyar a Kast, no hay otra, porque la comunista no va a permitir que tengan elecciones más. Si ella entra para terminar de implementar ese software destructivo, ese cáncer que es el comunismo. En el caso de la elección de ustedes, creo que tendríamos que dar un espacio para que vos expliques a tu público cómo funcionan las elecciones y cómo pueden contribuir a fiscalizar las elecciones y qué medios puedan estar también involucrados, los medios que realmente puedan interesarse a apoyar la transparencia, los que no hayan sido captados, ¿no? por el sistema. Tienen que unir fuerzas máximo que pueden, porque obviamente que van a intentar robar. Si roban todo, ¿cómo no van a robar elecciones? Totalmente de acuerdo. Mira, con ese, porque yo sé que el tiempo es corto, Sandra, y te agradecemos nuevamente que te hayas hecho un espacio en tu agenda para atendernos desde Argentina. Me gustaría nada más que abordes y que aproveches también esta oportunidad para aclarar algunos elementos que han estado sucediendo en Argentina. Por ejemplo, aquí lo que usa la izquierda, o sea, digamos aquí en medios tradicionales Milei es visto como un radical, como Porque tienen miedo de su poder de influencia. Es correcto. Y se ha dicho lo de las jubilaciones. Eso, si lo pudieras aclarar, ¿qué es lo que hacían los Kirchner?
Y estuve viendo también que Agustín estuvo aclarando el tema de la batalla cultural, que se le estuvo acusando a Milei que no lo estaba haciendo. Esos dos puntos creo que serían importantes para que la audiencia lo puedan conocer antes de que podamos despedir el episodio y que pues liberarte tu agenda. Lo de las jubilaciones, ¿qué es exactamente lo que estaba pasando en Argentina? Lo de las jubilaciones es que estaban exigiendo un aumento, pero en aquel momento específico no se lo podían dar porque eso iba a interferir en el equilibrio fiscal. ¿Qué pasa? Si aumento todas las jubilaciones, hoy, dice mi ley, hoy, si aumento las jubilaciones, voy a corromper el equilibrio fiscal. Si corrompo el equilibrio fiscal, va a generar nuevamente una alta de inflación. Y hoy el problema más delicado de Argentina es la inflación. Entonces, ¿de qué adelanta? De que yo le dé, no sé, que yo le dé más tantos mil pesos de jubilación a los argentinos, al viejito, si después todo el dinero que el viejito tiene cuando lo lleve al supermercado no va a rendir. Entonces no es la matemática, no es sencillo, no es así, voy a subir y listo, y vas a quedar más rico. No, porque eso genera inflación, entonces tu dinero vale menos. Lo que está tratando de hacer primero el gobierno es frenar la inflación para que ese dinero que recibas cuando vayas al mercado te rinda más. Eso es lo primero. Después, Milei dijo, no es que no quiere subir, pero necesito hacer matemática, necesito que suba un poco el PBI del país y de cuánto suba vamos a invertir en jubilaciones, en esto, en lo otro, aclaró. Y después que pasó las elecciones, empezó a aumentar una serie de cosas y todos dijeron, ¿por qué lo hiciste después y no antes? Y él dijo, porque no soy populista, soy justo. Simplemente la matemática tiene que funcionar. No lo iba a hacer un poco antes de las elecciones para ganar votos. No se podía hacer. Ahora, a partir del momento que empieza a poder hacer, voy a tomar las medidas que sean necesarias. Pero Milei tiene un problema. En Argentina tenemos un problema que es una pelea interna con la vicepresidente, Victoria Villarruel, que es una chica que se deslumbró con el poder. No sabemos si por ahí ya no fue metida ahí propositalmente en el movimiento para esto, pero ni bien Milei ganó, ella empezó a traicionarlo, empezó a enviar mensajes a líderes extranjeros diciendo que Milei pronto iba a caer, que ella iba a ser la presidente. Y por culpa de eso, por causa de eso, se rompió la relación, porque lo que yo no esperaba es que esos líderes avisaron a Milei. Así como una serie de otras traiciones que se fueron dando y ella empezó a planear su propia candidatura de oposición mientras todavía es vicepresidente, todavía es presidenta del Senado. Entonces ella empezó a generar esas polémicas, porque por ejemplo cuando sabía que no se podía aumentar el sueldo de los jubilados en aquel momento por el tema del equilibrio fiscal que hizo, fue en contra de la agenda del presidente, adentro del Senado, generó problema en los mercados, especulación, etcétera, porque, ¿no? Por el conflicto, y empezó a jugarle eso en su contra. ¿Pero por qué? Porque quiere ella usurpar su lugar, que ella sea la próxima presidente. Y por causa de ella, hay un grupo de personas que empezó a apoyarla, que es a quien contestó contestó Laje, entre ellos Eduardo Verástegui también ahí de México y varias otras personas, bueno, Miklos y Turrieta, o sea, un pedacito de un 5% a la derecha compró el discurso de la vice esa y empezó a atacarlo a Milei porque empezó a recibir desinformación sobre él, como si él no estuviera dando la batalla, como si él no tuviera, porque no es católico, porque ella es católica, lo único que tiene es que es católica. Y Milei, aunque es católico porque creció en escuela católica, los padres son católicos, pero no es una persona religiosa practicante y a la vez tiene una cierta simpatía con los judíos, pero la tiene porque fue ahí al día, un poco después del atentado, él fue a visitar los kibbutz y vio la violencia y eso, y bueno, Israel es una democracia dentro de un lugar donde el Oriente Medio son todas dictaduras, es un país libre, es una democracia libre, entonces son los valores de Occidente. Y Milei defiende eso, pero ella empezó a usar todo eso en contra de él. Eran unas teorías absurdas de sionismo, de no sé qué. Bueno. Y esa gente cayó en eso y empezó a pegar a Milei. Y entonces, obviamente, sale Agustín y dice, acá está la verdad. Mira todo lo que hizo Milei en contra del aborto, en contra de la ideología de género, en contra de que se mutilen a niños con cambios de sexo. Bueno, todo.
puso la Virgen de Luján como patrona incluso de Argentina, o sea, puso el pesebre adentro de la Casa Rosada, quitó Papá Noel y puso el pesebre, o sea, puso todo. Es que Milei no sale todo el tiempo divulgando eso, pero Milei hace eso y aparte da la batalla, no solamente política en su país, poniendo las políticas que son conservadoras, que es el DNI de la nueva derecha, sino que también va a la ONU y va a Davos. Y Ujú. frente a la élite que financia el globalismo, les dice en la cara que lo que están haciendo está mal y los denuncia. O sea, no existe ninguno de ellos que lo están criticando, ha llegado a ese nivel. Es muy fácil dar la batalla dentro de un evento lleno de conservadores. Es predicar para los que ya están convertidos. Pero ir a esos medios donde va Milei por ser presidente, por haber ganado la batalla política, eso realmente ninguno de ellos lo ha logrado. Entonces, de vez en cuando, Agustín es muy fino. Él yo soy de pelear más que yo. Nosotros fuimos al fight completamente con todos, pero Agustín es muy fino. Él se pronuncia una vez y quirúrgico. Por eso él es el rey de la batalla cultural. Por eso, y todo lo que hizo fue salir y decir, mira, eso es lo que hizo Milei, acá está, y listo, se encerró el asunto y eso es. Pero la política es llena de intereses y a veces nuestro enemigo no está solamente a la izquierda. Infelizmente quisiera que fuera solo la izquierda, pero hay personas que están adentro y que tienen sus propios intereses personales que empiezan a atacar a los que estamos luchando del mismo lado, ¿no? Entonces son cosas que tienen que aclararse. Sí, lo vi un poco con lo de Eduardo Verástegui allá en México, esa situación. Lo vi por Twitter, que estaba atacando a Milei. Creo que no vale la pena entrar en tanto detalle. ¿Cómo Sí, fue esa experiencia? no merece. Sí, no merece, digamos, entrar en esa parte. ¿Qué tal ese evento con Ricardo Salinas? ¿Cómo ves el futuro de Honduras? Y pues te daría ahí los últimos 2 minutos para que te despidas de la audiencia, Sandra, y que nos dejes ahí tu consejo Mira, antes yo de mañana. espero que están súper cerquita las elecciones, espero que ustedes caminen hacia la libertad y la libertad está lo más lejos posible del comunismo. Con eso te digo todos. Si pueden ir por ese candidato que es más pro mercado, que realmente está más alineado a las ideas de la libertad, es lo ideal, pero lo más importante es que se vayan lo más lejos posible de la izquierda, lo más lejos posible del comunismo, del lado opuesto, porque si hacen eso, después tenemos un camino mucho más fácil de volver a reconstruir ese país también. Entonces espero visitarlos ya en ese escenario, así como vine a Argentina, que era un país que estaba arruinado después de tantos años de socialismo y ahora se respira libertad y la gente ya está positiva de que hay una posibilidad de futuro. Eso ya como que te hace vivir más feliz, ¿no? Vivir con esperanza de algo mejor y no todo lo que ya conocemos de lo que es el comunismo. Eso es lo más importante. Y lo último que me habías pedido de Ricardo Salinas, bueno, hicimos el Festival de la Libertad, estuvo excelente. También hubo en Guatemala un evento Ujú. bastante importante que estuvo ahí también Agustín. Y eso es lo más importante de la batalla cultural, porque es para que la gente entienda, para la gente tiene que tener un conocimiento mínimo de lo que es la política para poder tomar las mejores decisiones por su futuro, porque lo que siempre digo, no importa si te guste o no la política, está sobre la cabeza de todos nosotros y te va a aplastar si no la percibes y si no le das la importancia que tiene que tener. Entonces, la política realmente es una responsabilidad de la que ninguno puede huir y para asumir bien esa responsabilidad es muy importante estar bien informado. Mil gracias, Sandra. No, yo a Te ti. mando un abrazo a la distancia. Que Dios te bendiga, que te siga dando éxito. Saludos Que allá. Dios los bendiga a ustedes ese domingo, que se libren de los comunistas. Amén. Amén, así será. Nos mandás saludos ahí a Milei. Decirle que aquí en Honduras esperamos que venga la toma de posesión de un nuevo gobierno en enero y tal vez vos puedes venir por acá y ya te conoce toda esta fanaticada que te ganaste ahí. Así que mil gracias, Sandra. Que Gracias. sigas disfrutando de tu día. Gracias, igualmente. Hasta luego. Así es, Kevin. Disfruten de su fin de semana. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos el próximo sábado en un capítulo más de Irrevementes.